Hola, hoy en Cartas para Ingenieros vamos a hablar acerca de un tema que se llama emergencia climática. Quédate con nosotros y vamos a hablar acerca de este tema súper interesante y que sé que algunos compartirán conmigo y otros no. Quédate con nosotros. Muchas gracias por quedarte con nosotros un momento más en esta tu casa, Cartas para Ingenieros. Gracias, seguimos aumentando el número de seguidores y eso me da muchísimo gusto porque quiere decir que hay gente que se está interesando también por estos temas y da mucho gusto porque en algún momento yo pensé que yo era el único, ¿verdad? Que se interesaba por ese tipo de temas que tienen que ver con cómo aplicar la ingeniería, ¿no? Hemos hablado de transporte, hemos hablado de seguridad industrial, hemos hablado de cuestiones un poco más prácticas, hemos hablado de cuestiones también un poco más filosóficas, ¿por qué no? Por ahí tenemos un videito en donde hablamos incluso del tema del infinito, ¿no? En el que pues hablamos acerca de un libro y de ese tema. Y quiero seguir trayéndoles contenido que sea de valor, que sea algo que de verdad pueda servirles. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto que se llama Emergencia Climática. Es una revista, esta es revista de la Universidad de México, número 857, Nueva Época, ISSN 01851330, y es de la Universidad Nacional, de la UNAM. Y habla acerca de lo que es la emergencia climática. Es una revista realmente, no es un libro. Y toda tiene que ver con emergencia climática. Solo voy a abordar en este momento el primero de los temas. Y posteriormente voy a ir abordando los demás porque está súper interesante. Y sé que es algo que a muchos de nosotros nos va a interesar porque tiene que ver con nosotros como humanidad y sobre todo también tiene que ver con cómo nosotros como ingenieros estamos o no aportando a este tema. Porque finalmente, no sé ustedes, pero a mí me tocó levantar la mano y jurar que iba a ser, la otra mano, jurar que iba a aplicar mis conocimientos para la ayuda y también para el crecimiento de mi comunidad y de la humanidad en general. Y estoy dispuesto a cumplir con eso. Por eso abrí cartas para ingenieros, porque quiero compartir información con ustedes que sé que les va a ser de utilidad. Y también sé que puede llegar a generar conciencia en cada uno de nosotros a la hora de ejercer nuestra profesión, la que sea que tú tengas, ¿no? Sea la forma en la que te estés este, desarrollando. Alguien me decía en algún momento, allá en la calle hay muchos ingenieros sin título y muchos títulos sin ingeniero, ¿no? Porque a veces me he encontrado gente de verdad que echa a andar plantas y que acabó la preparatoria, ¿no? Y también me he encontrado ingenieros que se dan de que son muy ingenieros y que a la mera hora no saben ni siquiera cómo hacer para dimensionar un tanque, ¿no? Pero bueno, de todos nos encontramos. Hay de todo en la villa del Señor, dicen en mi pueblo. Hay algunos que piensan, voy a empezar, hay algunos que piensan que el cambio climático no tiene relación con nosotros como humanidad. Dicen que son ciclos naturales y esto es verdad, ¿eh? Hay gente, sobre todo en Estados Unidos, que llegan a decir que no, que esto es un ciclo normal, ¿no? Ahí es algo como la era de hielo, es algo que no podías detener y que finalmente se iba a dar en algún momento, ¿no? Nada más que ya se ha demostrado que si fuera la era de hielo, que si fuera una era como esa o un calentamiento como ha habido antes, pues no llegaremos a este número de cifras ni en tan corto tiempo, ¿no? Porque ha sido muy poco el tiempo en el que se han realizado, ¿no? Desde mi perspectiva, yo noté por aquí, pienso
en que es cierto, o sea, es cierto que nosotros como humanidad estamos afectando el clima. Y esto es porque los números, al menos los que yo he investigado, los que he visto, sí dan los números, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el 80% de la energía que se genera en el planeta se genera a través de quemar combustibles. Y fíjense, aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque en los últimos años he entrado un poco en el tema de la energía y de la generación de energía de diferentes sistemas, sistemas de cogeneración, que son sistemas en los que se genera energía por dos vías. Por un lado, tienes una turbina de gas en la que estás quemando gas y estás haciendo girar la turbina, estás generando energía, y los gases que salen de esa turbina van a dar algo que se llama recuperador de calor, que este recuperador lo que hace es que todo el calor que todavía proviene de los gases de combustión de la primer turbina, los juntan, los mandan a un domo de vapor y evaporan agua, y con ese vapor de agua hacen girar una turbina de vapor. Entonces tienes dos turbinas, una de gas y una de vapor. Entonces por eso le llaman ciclo combinado o de doble generación, ¿no? Que te permite generar energía en dos niveles, pero que finalmente cuando ya recuperaron todo el calor de esta tarea, pues finalmente si hay una chimenea y va a dar el sobrante, va a dar a la atmósfera, ¿no? Todo el vapor, perdón, todo ese gas que se quemó, que generó una combustión, pues va a dar a la atmósfera. Sí hay controles, hay que decirlo, o sea, sí hay controles de en la salida de esos gases, pero también los filtros no van a filtrar el CO2. O sea, hay controles de azufre y de otro tipo de cosas que precisamente provienen de la quema del gas, porque el gas, al menos en México, no es tan limpio. Entonces, esto que están sacando todo el tiempo hacia la atmósfera, pues es CO2, ¿no? Y ese es el que está generando el problema. Lo vamos a platicar en un momentito más. Ahora, mucha gente dice, es que yo reciclo. Fíjense, el tema del reciclaje. Está padre reciclar, de verdad. Es buenísimo y qué bueno que lo hacemos. Yo lo hago, ¿no? Yo reciclo también. Pero, ¿saben ustedes? Vas a reciclar el polietileno terftalato, que es el PET, el famoso PET. Lo vas a reciclar y cuando quieres volver a ocuparlo para un tema alimenticio, tienes que separar las moléculas. De polietileno y el terftalato, ¿no? Los tienes que separar. Y ese proceso no es algo tan sencillo, ¿no? O incluso si lo que haces nada más es fundir y generar algo nuevo, algo que ya no va a tener que ver con alimentos, pues ese proceso lleva energía. Y esa energía, para generarse, tiene que contaminar. Entonces, sí es cierto que estás reciclando, sí es cierto que estás generando... No estás generando menos basura. Lo único que estás haciendo es reciclar. O sea, la basura, volver a traerla para volver a ocuparla. Pero en ese volver a tener que mandarla a un ciclo de producción, estás haciendo que una empresa use energía, y esa energía se genera en algún lugar, y a la hora de generar energía estás alimentando ese 80% de contaminantes que hay en la atmósfera. Entonces, de alguna manera, sí está padre reciclar, pero también la verdad es que sigues generando contaminación, porque estás contaminando a la hora de querer reciclar, ¿no? Y alguien me decía, bueno, si entonces de todas maneras voy a contaminar, ¿para qué hago el esfuerzo? No, o sea, está bien hacer el esfuerzo, pero me refiero a que hay cosas
que pueden tener mayor impacto. Una de ellas es comer menos carne. Otra, y ahorita voy a llegar a ese tema, comer menos carne. Otra de ellas es, ocupa una botella que puedas reciclar, hermano, que puedas llevar a cualquier lado, ¿no? Y que puedas estar llenando la botella de manera constante, de manera frecuente, y que no tengas que estar comprando botellas de PET, ¿no? No por lo que cuesten, sino porque generan basura, ¿no? Les voy a mostrar una botellita que acá tengo para decirles más acerca de esto. Este tipo de botellas, ¿no? Que te permiten, pues ahora sí que tener el agua disponible. Y es una botella que a lo mejor va a durar 1 año, 2 años, no sé. A eso me refiero. A la hora, por ejemplo, del tema de los libros, ¿no? Vamos a ocupar libros de la biblioteca. Demos más acceso a las bibliotecas. Tengamos más bibliotecas para poder leer libros. Algunas veces incluso hacerlo hasta de forma electrónica. Podría ser algún otro tipo de ayuda. Pero también tener demasiados dispositivos nos ayuda a generar, a tener un tema de más, de consumir más energía, y consumiendo más energía, pues tenemos nuevamente el tema de la contaminación, ¿no? Pero bueno, ahí quien quiera decirme algo diferente, con todo gusto, y quien quiera corregirme en algo de todas las tonterías que he dicho hasta ahora, pues muchísimas gracias, me lo dejan ahí en los comentarios, de verdad que los leo todos. Y bueno, sigo con esto. Decíamos que el 80% de la energía que consumimos se genera de quemar algún tipo de combustible, ¿no? Puede ser gas, diésel, gasolina, petróleo, turbocina, lo que sea que viene de un tema fósil. El carbón también, porque finalmente el carbón no viene directamente de fosilizar algo, pero sí proviene de si a la hora que se quema genera CO2 el carbón. Invariablemente, preguntan a los chinos, ¿no? Ellos y muchas partes en Europa también prácticamente queman carbón para generar energía todo el tiempo, ¿no? Fíjense que cuando empezó el siglo XIX, y es que hay quien me dijo, les voy a terminar de decir y después les digo. Les digo por qué el siglo XIX y después por qué es lo que me han dicho. Cuando empieza el siglo XIX teníamos 280 partes por millón de CO2 en el ambiente, ¿va? Después, ya para el siglo XX llegamos como al doble, casi 500 partes por millón. Que eso, les voy a dar el dato. Son 280 partes por millón en el siglo XIX y 480 partes por millón al siglo XX. Pero ¿saben qué pasa? Que hay quien me dice, pero eso tiene un siglo. Sí, 100 años. 100. ¿Sabes cuánto tiempo tardamos en llegar a esas 280 partes por millón? ¿Cuánto tiempo te imaginas? ¿Cuánto tiempo tiene que el hombre habita la Tierra? Bueno, no nos vayamos lejos. Del Nuevo Testamento para acá, ¿no? Cuando menos, iban 19 siglos. 19 para llegar a 280 partes por millón. Pero ¿qué pasó? Que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se da algo que se llama revolución industrial, en donde se inventa la máquina de vapor. Y cuando se inventa la máquina de vapor, se empiezan a producir cosas a mayor escala. Y se empieza a ocupar mucho más el carbón para poder echar a andar estas máquinas de vapor y poder producir la cantidad de cosas que se empezaron a producir. Ahora, resulta también que en este siglo, en esos 100 años, la población humana en el planeta se multiplicó
7 veces. 7 veces. Somos 7 veces más en 100 años. Eso no tiene precedentes. Eso no tiene precedentes. Porque si fuéramos 7 veces más cada 100 años, por lo menos de que el Maestro Jesucristo estuvo aquí, o que se cuenta, hasta ahora, pues ya seríamos muchísimos más. Porque cada 100 años 7 veces crecería la cantidad de humanos. Y eso sucedió en el último siglo. ¿Ok? Entonces, desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, quiero decir que para mí los números dan. ¿Por qué? Más personas nos lleva a mayor demanda de productos, de todos los productos, ¿eh? Si hace un siglo había una persona que tenía que usar zapatos, hoy son 7. Y si esos 7 ahora, es que no lo vemos, pero anteriormente, a principios del siglo XIX, por ejemplo, era muy difícil que una persona tuviera varios cambios de ropa. O sea, tenías 2, si acaso. Zapatos, no se diga. O sea, había gente que se dedicaba a hacer zapatos. Entonces, realmente era caro. O sea, podías tener zapatos y algunos andaban descalzos todavía. Entonces, hoy en día, la persona promedio, ¿qué les gusta que tenga? Los hombres tenemos menos, ¿no? Pero menos zapatos, pero no sé, promedio por lo menos 2 o 3 pares de zapatos. Y hay mujeres que tienen un montón de zapatos, ¿no? Que parece que es parece que es carrerita, a ver quién compra más. Pero este nivel de consumo hace que tengas fábricas que tengan que producir plásticos, que tengan que producir todo lo que necesitas para las suelas de los zapatos o la tela para los zapatos. ¿Sabían ustedes que de las industrias que más contaminan son las que hacen las telas? Y también de las que más contaminan son las que hacen el papel. Son de las industrias más contaminantes de agua. O sea, tiene que usar muchísima agua para poder generar lo que tienen que generar y teñir telas y tal. Si alguien conoce una industria que maneje papel o maneje agua, que maneje papel o maneje textiles y que sepa que esa industria está haciendo lo posible por contaminar menos y que lo está logrando, cuéntenos cómo le hacen, porque en mi experiencia no existe eso. O sea, las empresas que generan papel o textiles generalmente no se preocupan por ese tipo de temas de cuánta agua están ocupando, porque ya saben que ocupan mucha agua. Entonces, y como el agua es barata, pues mientras no les cobren más, no están preocupados por reciclarla, ¿no? O por no contaminarla o por tratarla, ¿no? Desde mi perspectiva, pues los números no mienten, ¿verdad? Más personas, mayor consumo de productos. Mayor consumo de productos nos lleva a más industria. Y más industria nos lleva a más contaminación. Porque a mayor industria hay mayor cantidad de energía que se debe consumir. Para poder echar a andar una bomba, para poder echar a andar cualquier tipo de equipo, tenemos que tener más energía, y esa energía hay que generar en algún lugar. Y en la mayoría de los países la energía viene de quemar algo, ¿no? De quemar gas, de quemar algún tipo de diésel, combustóleo, lo que sea, pero quemar carbón, algo, para poder generar energía, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, y con estos números que yo les estoy diciendo, para mí sí tiene que ver que la humanidad haya crecido tanto y que tengamos patrones de consumo tan innecesarios, desde mi perspectiva, para que todo esto haya ido en aumento, ¿no? Entonces, para mí, estos son los números adecuados, ¿no? Si ustedes conocen números, si estoy diciendo barbaridades, por favor pónganme en los comentarios. Si quieres platicar conmigo de este tema también, estoy totalmente abierto a platicar con quien quiera platicar, de verdad, con muchísimo gusto. No soy especialista de ninguna manera en este tipo de temas, pero me encantan. Ok. Bueno, dentro de los gases que causan algo que se llama efecto invernadero, es decir, el efecto invernadero es que los gases se quedan en la atmósfera de la Tierra,
Entonces entra la luz del sol y a la hora que quiere volver a salir ya no puede salir, tiene que regresarse porque ahí están los gases que no lo dejan. Entonces como se da varias veces, sube y baja la energía hasta que se disipa, ese calor que se queda dentro de la Tierra, pues es el que está cambiando clima, ¿no? De unos años para acá. Dos gases son los que generan el calentamiento. Uno de ellos es el dióxido de carbono, CO2. Otro es el metano, CH4, es el metano. Este, y son los que normalmente generan el efecto invernadero, ¿no? Otro pues el óxido nitroso que proviene de algunos fertilizantes, que es 200 veces más potente que el CO2 a la hora de generar el cambio de clima. ¿Y qué creen? Que les digo que lo que más genera CO2 para el ambiente es quemar para generar energía. Esa es la fuente número uno de generación de CO2, de gases de efecto invernadero. Y la segunda fuente, para muchos esto les va a doler, pero la segunda fuente es la industria ganadera. Sí, la industria ganadera es de la que más genera problemas ambientales. Por eso les decía hace rato, ¿quieres realmente ayudar al planeta? Vamos a comer menos carne, pero necesitamos comer menos carne casi todos, para que disminuyamos esa emisión. Porque aquí no se trata de reciclar, de verdad. No se trata de reciclar, se trata de hacer por consumir de manera sustentable. ¿Sí? Consumir de manera sustentable. Y en lo que encontramos cómo consumir de manera sustentable, hay que bajar el consumo. El consumo de todo en general, de todo lo que consumimos en general. Bueno, la producción ganadera, les decía, es la segunda fuente de producción de metano en el mundo. Y el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Y también el metano, a la hora de reaccionar, de oxidarse, genera dióxido de carbono. Entonces dio la misma, ¿verdad? Por eso es que es de las industrias más contaminantes la ganadera. Lo que pasó es que industrializamos muchas cosas. Industrializamos la agricultura, la ganadería. Y yo creo que es debido a que somos más. O sea, que no hay vuelta atrás. O sea, el ser más nos va haciendo que tengamos mayores patrones de consumo. Y también yo creo que sí, el capitalismo en general en el mundo tiene muchas cosas buenas, pero esta es una de las cosas malas, ¿no? Que se vuelve una lucha de ver quién puede comprar más, y entonces eso hace que compres cosas que no necesitas, ¿no? Cosas que a veces incluso hasta te limitan a la hora de hacer cosas. Ya hay, por ejemplo, ya hay hay cada vez menos personas que quieren ser médicos y más que quieren ser youtuber, ¿no? O sea, el consumir tanto todos los días te lleva a querer incluso ya no tener ciertos patrones, ¿no? Bueno, vamos a usar más los recursos. Vamos a usar nuestros recursos como ingenieros para poder hacer cosas que podamos reponer. Vamos a buscar ese equilibrio, ¿no? Y vamos a ayudar a buscar ese equilibrio. Creo que eso es parte de lo que deberíamos hacer como ingenieros a la hora de estar ejerciendo la profesión, ¿no? Y sobre todo si estás en industrias como la química, alimentos, bioquímica, que son industrias que tienen que ver con generar cuestiones básicas, ¿no? Para los seres humanos, pues creo que vale la pena impulsar por proyectos que nos puedan ayudar a tener sustentabilidad a nivel mundial, ¿no? Necesitamos procesos de producción conscientes, manejo adecuado de productos químicos, manejo adecuado de residuos y nuevas formas de política
que la Semarnat realmente en México sea algo importante y que haga que las empresas cumplan, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque ponen normas pero no ponen multas, ¿no? Se ha hecho muy poco realmente en torno a esto. Hay todavía personas que le llaman los negacionistas, que dicen que, les decía al principio, los seres humanos no tenemos nada que ver con este cambio que está dando a nivel mundial. Pues, ¿tú qué piensas? Espero tus comentarios. Cuéntanos qué es lo que piensas acerca de este tema. Corrígeme si es que dije alguna barbaridad. Apóyanos, síguenos aquí en Cartas para Ingenieros. Este espacio es para ustedes. Si alguien quiere platicar, si alguien quiere que poder expresar su opinión acerca de esto, con mucho gusto hacemos una cita, nos conectamos vía remota y con gusto de verdad que hacemos lo posible por tener algo más de información, y también hacemos lo posible porque su voz y la mía sean escuchadas. Que tengan excelente día, colegas. Les deseo lo mejor. Nos vemos en la próxima. Adiós.